Hola, saludo cordial. Bienvenidos a este canal de Curiosidades de Anadis. ¿Saben ustedes qué es el Vesak? También conocido como el Día de Buda. Pues bien, es la festividad más sagrada del budismo. Sí, el budismo. ¿Escucharon bien? Esta fiesta se celebra durante la luna llena del mes de mayo y conmemora tres hitos fundamentales de la vida de Siddhartha Gautama, el Buda. Y ellos son su nacimiento, su iluminación y su fallecimiento, o lo que ellos llaman el paranirvana. ¿Cómo se celebra? Pues durante esta fecha, millones de budistas alrededor del mundo rinden homenaje a las enseñanzas de Buda y a su camino hacia la llamada paz. Pero igual se entiende que esta fecha varía, depende de la región asiática donde te encuentres. Pero para algunos, sí, hoy es Vesak en una gran parte de los países budistas. Hoy domingo 31 de mayo del año 2026 o 2026 se celebra oficialmente el día principal de Vesak en naciones como Tailandia, donde se conoce como Visakha Busha, en Singapur, Malasia, Indonesia, Vietnam. Pero hay variaciones en el calendario. Como la festividad se rige por el calendario lunar budista, las fechas pueden variar ligeramente según la tradición de cada región. Por ejemplo, en Sri Lanka, la celebración principal comenzó el 30 de mayo, mientras que algunas comunidades en la India y otros países de tradición Theravada la conmemoraron a principios del mes, o sea, el 1 de mayo. Sin embargo, para los templos e instituciones que siguen la luna llena del cuarto mes lunar asiático, hoy 31 de mayo, es el día central de oración, iluminación de faroles y actos de compasión. Es bueno saber cómo se originó todo esto, ¿verdad? Pues bien, el origen, dónde y cómo nació. El origen del Vesak se remonta a la vida de Siddhartha Gautama, el Buda, el famoso Buda, específicamente en tres momentos clave de su existencia que ocurrieron según la tradición en la misma fecha lunar, la luna de mayo, la luna llena de mayo. Primero, el nacimiento. Él nació como príncipe en Lumbini. En ese entonces era parte de la India, pero actualmente se llama Nepal. Segundo, la iluminación. Alcanzó el despertar espiritual y la comprensión del sufrimiento a los 35 años, bajo un árbol, el árbol Bodhi, en Bodh Gaya, India. Tercero, el parinirvana. Falleció y alcanzó la liberación final a los 80 años en Kuchinagar, India, igualmente. Bueno, ¿y por qué se sigue practicando aún hoy en día? El Vesak se mantiene vivo por tres razones fundamentales: la preservación del llamado Dhamma o Dharma, que es la oportunidad anual para que los budistas reafirmen su compromiso con las enseñanzas de Buda, tales como la paz, la compasión
y el famoso desapego. Segundo, la acumulación de mérito. Los practicantes creen que las acciones compasivas, por ejemplo, hacer donaciones, el ayudar a los enfermos y liberar animales, multiplican el buen karma en este día sagrado. Pero bueno, debería ser todos los días, ¿verdad? La tercera es la identidad y cohesión. Une a las diferentes escuelas budistas del mundo bajo una misma celebración global, reconocida oficialmente por la ONU como un aporte a la espiritualidad de la humanidad. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué este mito? Como ya se dijo anteriormente, Siddhartha Gautama nació en la India y él nació como príncipe. ¿Príncipe de dónde? De una realeza de ese entonces. Lo tenía todo, igualmente lo abandona todo tras descubrir el llamado sufrimiento humano, tales como la vejez, la enfermedad y la famosa muerte. Su iluminación bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya, que ya se ha mencionado, y su muerte física ocurren en la misma fecha lunar de mayo. Qué coincidencia, ¿verdad? Interesante. Pero, ¿qué es realmente el famoso Vesak hoy en día? Explicar esto es como explicar, por ejemplo, la Navidad, el Año Nuevo y la Pascua budista, todo ello, por supuesto, en un mismo día, una sola celebración por una sola causa, o muchas causas, como quieras tú llamarlo. Por ejemplo, millones de personas en Sri Lanka, en Tailandia y Japón, por supuesto con sus variantes de fechas, por los calendarios lunares y solares, que son muy diferentes en algunos sitios, ellos movilizan economías gigantes, enteras, fuera del movimiento de masas o gentes, para efectuar esta celebración. Pero apartémonos un poquitín de la crónica histórica. Lo que realmente ocurre en los templos de Asia, cada luna llena de mayo o de abril, porque igualmente se celebra en algunos países en abril, no es solo lo que se llama religión, otros le llaman filosofía, llámelo como lo llames, esto es un laboratorio del famoso comportamiento humano. Sí, señores. Pero ante todo, el Vesak es una fiesta lunar, sí, dedicada a la luna o basada en la famosa luna, ese astrico que gira alrededor nuestro, ¿verdad? Dependiendo si el país sigue el calendario lunar hindú, chino o tibetano o el solar occidental, la comunidad budista celebrará el despertar de Buda con días o semanas de diferencia. Así pues, vemos que la ejecución de esta festividad no es homogénea ni global. La geografía y la historia dividieron las celebraciones a través de complejos sistemas de medición del tiempo. Primero, la tradición Theravada, o sea, el budismo del sur. Países tales como Sri Lanka, Tailandia, Myanmar, Camboya y Laos se rigen por el calendario lunar hindú, Vesak. La tradición Mahayana, o sea, el budismo del norte.
Al expandirse hacia el este, naciones tales como China, Taiwán, Corea, Vietnam y Singapur fusionaron la festividad con el calendario lunar chino. Su celebración principal se fija estrictamente en el 8º día del 4º mes lunar. Ahora tenemos el budismo tibetano, o sea, el Vajrayana. En las famosas regiones del Himalaya, la festividad se denomina Sagadawa. No se limita a un solo día, abarca la totalidad del 4º mes del calendario tibetano. El punto crítico de prácticas intensivas ocurre en la luna llena de dicho mes, quedando frecuentemente desfasada semanas rezagadas de las tradiciones del sur. E igualmente tenemos la ruptura solar de Japón, sí, Japón. En el año 1873, durante la restauración Meiji, Japón adoptó de forma obligatoria el calendario solar gregoriano occidental, aboliendo el sistema lunar tradicional y como consecuencia directa el nacimiento de Buda, allí llamado Hana Matsuri o Fiesta de las Flores, se desvinculó de la luna y se fijó de manera inamovible cada 8 de abril de cada año. Vemos que esta fragmentación demuestra una realidad empírica. El Vesak no es un evento astronómico unificado, sino una construcción cultural y geopolítica que moviliza millones de personas en fechas distintas, bajo una misma narrativa espiritual. Y esa narrativa es el Vesak. Ahora bien, respetando las bases de esta religión, ya sea como filosofía, como práctica devocional o como la quieran llamar, también se puede ver como el gran hackeo conductual y universal. Pero esto no solamente es con el budismo, se ve igualmente con otras religiones, tales como el cristianismo, el islam o el vudú, igualmente el judaísmo, etcétera. Hay tantas religiones y tanto hackeo mental que no nos alcanzaría el tiempo para mencionar la lista. ¿Por qué algunos le llaman el gran hackeo conductual? Detrás de la devoción masiva, los rituales del Vesak operan bajo mecanismos psicológicos y neurobiológicos precisos que modifican la conducta humana. Sí, señores. La antropología y la ciencia cognitiva demuestran que estas prácticas actúan como hackeos al sistema operativo de la mente. Qué interesante, ¿verdad? El baño del Buda y la externalización cognitiva. El ritual de verter agua sobre la estatua del Buda niño es un ejercicio de proyección psicológica. El cerebro humano procesa con dificultad los conceptos abstractos de redención o cambio interno, pero responde con alta eficiencia a los estímulos simbólicos físicos. Al limpiar la superficie de la estatua, el individuo realiza una externalización, o sea, proyecta su propia culpa, resentimiento y bloqueos emocionales en el objeto. Al ver correr el agua, la mente experimenta un cierre cognitivo. Científicamente, esto actúa como un reinicio biológico que reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y mitiga la carga de la culpa no resuelta mediante una metáfora visual tangible. Ahora bien, tenemos el dolor
como regulador de la ansiedad. Durante el Vesak, los fieles realizan procesiones descalzas de decenas de kilómetros sobre asfalto o piedra caliente, bajo el sol extremo de mayo. Lejos de ser un castigo místico, el agotamiento físico severo y el dolor controlado provocan una respuesta neurobiológica drástica. Ante el dolor corporal sostenido, el cerebro activa el sistema opioide endógeno para liberar endorfinas. Simultáneamente disminuye la actividad en la red neuronal por defecto, el RND. El conjunto de regiones cerebrales encargadas del pensamiento autorreferencial, la rumiación del pasado y la llamada ansiedad por el futuro. Al apagar la RND mediante el cansancio extremo, el dolor físico silencia temporalmente el ruido mental. Ahora bien, tenemos el mercado del karma. Sí, ese famoso karma de acción y reacción. Y la contradicción de la compasión. Uno de los fenómenos más críticos del Vesak es la liberación masiva de animales cautivos, como las aves, los peces y tortugas, etc., para obtener mérito espiritual o un llamado buen karma. Este acto expone una contradicción psicológica, la mercantilización de la compasión. Para satisfacer la demanda de los fieles que buscan limpiar su conciencia, cazadores y proveedores locales capturan previamente a miles y miles de especies de sus hábitats naturales, confinándolas en condiciones de hacinamiento absoluto. El devoto paga por un animal, luego lo libera y experimenta una satisfacción inmediata. ¿De qué? De su ego espiritual. Sin embargo, el ecosistema se altera. Los animales debilitados o heridos por el cautiverio mueren a las pocas horas o son recapturados por los mismos comerciantes para ser ¿qué? Revendidos en un bucle comercial impulsado por la ignorancia y la culpa. Así pues, vemos que detrás de la devoción masiva de los rituales del Vesak operan bajo mecanismos psicológicos y neurobiológicos precisos que modifican la conducta humana. La antropología y la ciencia cognitiva demuestran que estas prácticas actúan como hackeos al sistema operativo de la mente. Pero es fundamental comprender que este fenómeno no es un ataque ni una crítica exclusiva al budismo. No, señores, sino un estudio de la neurobiología humana compartida. Todas las grandes religiones del planeta utilizan exactamente las mismas herramientas físicas y simbólicas para gestionar el caos, la culpa y la llamada ansiedad de la psique. Esta transacción de la moral ha existido siempre en la historia de la fe. Encuentra su reflejo exacto en las indulgencias de la Iglesia Católica medieval, donde los ciudadanos adinerados pagaban sumas de dinero directamente a la institución. ¿Para qué? Para comprar el perdón de sus pecados o asegurar la salvación de sus familiares. Asimismo, en el judaísmo tradicional, el ritual del Kaparot durante la víspera del Yom Kippur implica hacer girar un pollo vivo sobre la cabeza de la persona 3 veces, creyendo simbólicamente que los pecados del hombre se transfieren al animal antes de sacrificarlo. En todos los casos, el patrón psicológico se repite.
el ser humano busca un contenedor exterior, un animal o un pago económico para vaciar el peso de sus propias sombras. O quizás buscarán a otro ser humano. ¿Tú qué opinas? Opina. Ahora bien, veamos en este numeral tercero la trampa de la llamada meditación moderna y la ilusión de ser Budas. Aunque se dice que todos somos Budas, ¿verdad? Eso lo dijo Gautama Buda. ¿Tú qué opinas? Pues bien, en la sociedad contemporánea, la meditación ha sufrido un proceso de distorsión comercial y occidentalización que desvirtúa su propósito original, transformándola en un producto de consumo masivo. En la meditación occidentalizada tenemos ese spa mental que es evitar el dolor, buscar con ello relajación, pero igual se alimenta el ego espiritual. En la meditación real, en el Vipassana, tenemos el observar la sombra, que produce el romper o acabar con la reacción. Igualmente se obtiene la destrucción de la ilusión del yo. El spa mental de la productividad. La corriente principal en Occidente vende la meditación como un método de optimización personal, una herramienta para reducir el estrés laboral, aumentar la concentración corporativa o alcanzar un estado estético de paz. Se utiliza como un analgésico mental para tolerar entornos hostiles, sin cuestionar las causas del malestar. Esta búsqueda obsesiva de la calma introduce a las personas en una trampa de aversión y deseo, donde meditar se convierte en una vía de escape rápida y superficial. ¿Qué es meditar en realidad? Según la práctica de Vipassana, la meditación budista original, particularmente la técnica Vipassana o de visión clara, es un proceso de introspección radical y desmantelamiento psíquico. No consiste en poner la mente en blanco ni en forzar un estado de felicidad. Es el acto de sentarse en inmovilidad absoluta a observar la mecánica. ¿De qué? De la propia mente sin intervenir. Durante la práctica emergen de forma inevitable los pensamientos reprimidos, los traumas del pasado, la hostilidad, el aburrimiento y la desesperación física. El ejercicio real no consiste en eliminar estas sensaciones, sino en entrenar la plasticidad cerebral para no reaccionar ante ellas. Al romper el circuito automático de estímulo-respuesta, el practicante descubre de manera empírica la llamada impermanencia o anicca, A-N-I-C-C-A, anicca, la realidad de que cada emoción, por dolorosa que sea, nace y muere por sí misma, si la mente deja de alimentarla con su atención y resistencia. El ego espiritual y el deseo de ser Buda. Aunque todos somos Budas, eso es lo que se dice, ¿verdad? Pues bien, el mayor obstáculo dentro de la práctica meditativa es el desarrollo del ego espiritual. Muchas personas asisten a retiros, sí, esos famosos retiros. ¿Serán retiros en realidad? Pues bien,
adoptan posturas e imitan lenguajes con el deseo inconsciente de alcanzar la iluminación, buscando convertirse en seres superiores, seres especiales o Budas. Esta ambición destruye el propósito de la práctica. El budismo original sostiene que el sufrimiento se perpetúa precisamente por la creencia rígida en un yo permanente que debe ser protegido, alabado o iluminado. Quien medita para construir una identidad espiritual más limpia solo está robusteciendo la estructura del ego que dice quiere disolver. Cuarto, el verdadero significado del sufrimiento, la liberación, la compasión y el amor. Para comprender el propósito último del Vesak, es indispensable limpiar los conceptos de sufrimiento, compasión y amor de cualquier sentimentalismo religioso, analizándolos desde la lógica de la filosofía budista original. Pues bien, tenemos la anatomía del sufrimiento o el famoso dukkha, D-U-K-K-H-A, dukkha. El budismo afirma en sus 4 nobles verdades que la existencia humana está impregnada de dukkha. Es un término traducido de forma imprecisa como sufrimiento, pero que técnicamente significa insatisfacción, insatisfacción crónica, inestabilidad o fricción. El dolor físico y biológico es inevitable. Los cuerpos se enferman, envejecen y mueren de forma matemática, aunque hoy en día ya se está estudiando todo ese proceso de lo que es llamado el envejecimiento, ¿verdad? Y la parte genética. Bueno, eso es para otro podcast u otro video. Continuamos. El sufrimiento, por el contrario, es una construcción mental opcional. Nace exclusivamente de 2 fuerzas neuróticas. El apego o raga, que es la fijación obsesiva por retener las cosas, las personas o estados placenteros, ignorando que todo el universo está en constante cambio, sí, en constante movimiento. Segundo, la llamada aversión o divesha, D-V-E-S-H-A, divesha, el rechazo violento hacia las situaciones desagradables o dolorosas, generando una resistencia mental que duplica el impacto del dolor original. La liberación, el llamado nirvana, no es un paraíso físico tras la muerte, es el cese absoluto de esta resistencia mental. Sí, señores, mental. Es la capacidad de experimentar el flujo de la realidad tal cual es, sin la necesidad de manipularla para satisfacer los deseos del ego. Veamos ahora la compasión o la llamada karuna frente a la lástima. En la psicología del Vesak, la compasión no tiene relación con la lástima ni con la condescendencia. La lástima es una emoción asimétrica. Requiere que un individuo se posicione en un plano de superioridad moral o económica para observar el sufrimiento de otro desde una distancia segura. La compasión auténtica, sí, auténtica, porque muchos seres dicen ser compasivos o tener compasión y mentirillas. Es fake
fake, fake. Así es de que es la compasión auténtica o karuna, que nace de la comprensión horizontal de la interconexión, porque todo está interconectado en el universo, ¿verdad? Es el reconocimiento directo de que el dolor del otro es idéntico al tuyo, provocado por los mismos mecanismos de apego e ignorancia. No es un acto de caridad para sentirse virtuoso, es un acto de responsabilidad lógica. Aligerar el sufrimiento ajeno porque se entiende que no existe una separación real entre el observador y lo observado. Aquí vemos actuando la física cuántica, sí señores. Ahora veamos lo llamado el amor verdadero o meta, M-E-T-T-A, meta, como ausencia de posesión. El amor convencional es en la mayoría de los casos un intercambio mercantil de apegos. Te amo porque satisfaces mis necesidades afectivas, validas mi identidad y reduces mi soledad. Este tipo de amor es frágil y transmutará en ira o resentimiento si la otra persona cambia o si decide retirarse, alejarse. Por el contrario, el amor budista o meta, el amor benevolente, si así se puede llamar, si es verdadero, se define como el deseo puro y desinteresado de que un ser esté bien, de que desarrolle sus capacidades y se libere del sufrimiento, independientemente de si sus acciones benefician o incluyen al emisor. Es un estado mental de apertura radical que no exige reciprocidad, no posee, no controla y no genera cadenas psicológicas. Así que hay que tener mucho cuidado cuando dicen que practican el tal meta o amor benevolente, porque muchas veces no tiene nada de benevolente. Quinto, veamos a grosso modo lo que se define o podemos llamar la destrucción de las jaulas mentales y concluiremos aquí con este famoso informe. Las prisiones más efectivas y difíciles de desmantelar no están construidas con rejas de hierro, no, ni con ningún otro material, ni muros de concreto. Están hechas de conceptos, ¿sí? Conceptos, ideologías y distorsiones cognitivas arraigadas en la propia mente. Sí, ese factor mental que está ahí trabajando 24/7 horas del día, ¿verdad? La peor jaula es la ignorancia, la llamada avidia, la incapacidad de ver la realidad tal y como es. Y esa ignorancia está, al parecer, en todas partes. Así es de que, ojo con ello. E igualmente tenemos la tendencia a vivir atrapados en los sesgos del egocentrismo, del odio, el odio hacia lo diferente y el miedo al cambio. Sí, hay muchos que tienen pánico, pánico a cambiar la vida, la comodidad o la incomodidad porque son felices siendo incómodos o siendo pequeños o siendo lo que sea. Así es de que hay que tener mucho cuidado con todas estas tendencias y esos atrapamientos psicológicos o físicos o como los quieras llamar. El Vesak
despojado de sus ropajes comerciales y de sus luces de colores en los templos de Tailandia y de sus mercados de aves en Singapur, es un recordatorio de que la única iluminación relevante es el fin del autoengaño. ¿Sí? ¿Cómo lo escuchan? El fin del autoengaño, porque vivimos engañados todo el tiempo. Esa fábrica mental no hace sino repetir historias negativas, historias viejas, historias quemadas, que ya se tienen que ir, hay que dejarlas, hay que soltarlas. No se avance espiritualmente acumulando rituales. No, así hagas millones de rituales. Ni tampoco adoptando posturas estéticas de meditación o como lo quieras llamar. Ni vistiendo hábitos específicos para proyectar una imagen de santidad. No hay santos. Tú creas la santidad. La verdadera liberación ocurre cuando el individuo se atreve a mirar de frente su propia sombra. Comprende la raíz de su insatisfacción y decide desactivar los mecanismos cotidianos con los que daña a otros y se daña a sí mismo. La figura del Buda no debe ser adorada como un Dios que concede milagros o limpia faltas a cambio de ofrendas. No, señores. El Buda histórico fue un ser humano que analizó la mente de forma clínica y dejó un mapa de ruta. Intentar parecer un Buda a través de la pose exterior es perpetuar la ignorancia. El desafío real no es adorar la luz ajena, sino despertar la conciencia propia, destruir las expectativas rígidas y empezar a vivir con absoluta claridad, con honestidad, verdadera compasión y verdadero amor en el aquí y en el ahora, en el presente que nos cobija permanentemente, porque todo fluye y fluye sin cesar. Todo está en continuo movimiento permanentemente. Como sabemos, todo tiene un principio y tiene un fin, ¿verdad? Y al final del día, cuando los faroles del Vesak se apagan, cuando las aguas de los bautismos se secan y los ayunos terminan, nos quedamos a solas con la única verdad ineludible. Ningún ritual externo puede hacer por nosotros el trabajo que le corresponde a nuestra propia conciencia. Sí, la conciencia, la verdadera conciencia. ¿Eres consciente de ello? Las religiones, en su sabiduría antropológica, construyeron puentes físicos porque la mente humana le teme al vacío de la introspección pura. Preferimos bañar una estatua antes que limpiar nuestro resentimiento. Preferimos caminar descalzos bajo el sol antes que soportar el peso de nuestro propio silencio. Y preferimos buscar un contenedor exterior para nuestra culpa antes que mirar de frente nuestras sombras. Sí, las sombras, pero los puentes solo sirven si los cruzamos, no si nos quedamos a vivir en ellos. La meditación despojada de su estética comercial no es un escape del mundo, ni un trofeo para el orgullo espiritual. Es el acto de valentía más radical que existe. Sentarse en el centro de la propia tormenta y darse cuenta
de que nosotros no somos la tormenta, sino el cielo que la sostiene. Qué bello, ¿verdad? Liberarse de las jaulas mentales e intelectuales no significa alcanzar un estado de santidad inalcanzable, sino despertar de la ignorancia cotidiana. Significa entender que el dolor es el tejido de la vida, pero el sufrimiento es la resistencia neurótica que le oponemos. La verdadera compasión no es esa entrega desde un pedestal de lástima, no, sino desde la honestidad brutal de saber que el otro soy yo en un espejo diferente. Sí, hay que enfrentar esos espejitos, ¿verdad? Y que el verdadero amor no posee ni exige contratos emocionales. Nada de eso. Simplemente desea el florecimiento del otro en absoluta libertad. Que viva la libertad. E igualmente la libertad de expresión, ¿verdad? Es muy importante. No busquemos convertirnos en un Buda, porque se dice que ya lo somos, si entienden lo que ello significa, ¿verdad? Ni tampoco en un santo, aunque en la aureola esté ahí, pero hay que vivificar la verdad, hay que concientizarnos de lo que somos. Ni tampoco busques convertirte en una copia perfecta de un molde sagrado. El mapa ya fue trazado por quienes caminaron antes que nosotros, pero el territorio te pertenece. Rompe los barrotes del autoengaño, apaga el piloto automático del ego y atrévete a mirar la realidad tal cual es, sin filtros, sin adornos, sin miedo, sin terror, sin parálisis. Y no te quedes ahí, mirando alrededor. Actúa. Toda acción tiene su reacción, ¿verdad? Actúa bien, sabiamente. Porque la única iluminación real que existe es la claridad con la que decides vivir, amar y comprender tu mente en este preciso instante. Paz, amor y benevolencia para todos los seres humanos, incluida yo misma. Nos reencontraremos en el próximo podcast y en el próximo video. Sean felices. Y por supuesto, no voy a decir que coman perdices, pero sí aliméntense bien, tanto físicamente como espiritualmente, porque todo ello es bien, bien importante. Los quiero mucho. Hasta pronto, amigos.